En el ámbito de lo económico se desaprovechó lo que calificaban muchos del momento mexicano, una pobre política del ejercicio del gasto implicó que la economía no solamente no creciera, se contrajera. No obstante ello, el gobierno federal, como lo señalamos en su momento, lanzó una reforma financiera que, lejos de incentivar el crecimiento, lo advertimos con toda claridad, iba a tener riesgos de una reforma regresiva que dejará de atender o que hiciera crecer la base contribuyente. En materia de seguridad, durante la campaña que lo llevó finalmente a la presidencia de la República, el hoy presidente señaló reiteradamente que habrían de atender el problema con toda diligencia. El hecho es que estamos sumergidos en una crisis que a todos preocupa y a todos debe ocupar. En materia de atención de pobreza, de combate a la pobreza, advertimos un riesgo muy grave en el sentido de que la política de atención integral de la situación de pobreza en la que viven muchos mexicanos deje de ser considerada así como un desarrollo integral humano, se constituya en un programa más con tintes de carácter electoral que no atienda a la solución de este grave problema de fondo. Y finalmente, en materia de consolidación de nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, advertimos por un lado que al inicio de la administración, el gobierno federal, a través de su grupo parlamentario, solicitó hacer modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Un tema específico fue el de que habrían de proponer un nuevo modelo de combate a la corrupción. En su momento solicitaron la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, que habría de ser sustituida por una nueva Comisión Nacional Anticorrupción. Es fecha que la Secretaría de la Función Pública opera prácticamente desmantelada, hay una falta evidente de atención en el tema, no hace falta preguntar, se advierte simplemente con la falta de acciones. En materia de derechos humanos todavía están pendientes instrumentar reformas que den plena vigencia a la reforma constitucional que en su momento impulsó el gobierno del presidente Felipe Calderón. Es así como en este análisis de los escasos resultados que ha mostrado el gobierno federal, el grupo parlamentario ha aprobado una agenda que atiende justamente 4 ejes estratégicos. El primero, que titulamos por una economía competitiva y en crecimiento, con empleos de calidad y oportunidades para todos, buscará atender en primer término el desahogo de las leyes secundarias que deberán normar las reformas constitucionales en materia de competencia, de telecomunicaciones y del sector energético. El grupo parlamentario del PAN velará porque los principios que rigieron la reforma constitucional se hagan valer a plenitud en las leyes secundarias que tienen que terminar de regular estos sectores sumamente relevantes para la vida nacional. Asimismo, impulsaremos una reforma integral para el campo mexicano, en donde favorezcamos esquemas de producción competitiva y un sistema eficiente de almacenaje y comercialización de los productos agropecuarios. Por otro lado, y reconociendo que el gobierno federal tendrá acceso a la mayor cantidad de recursos en su historia, vamos a ser muy enfáticos en impulsar acciones que permitan garantizar que el ejercicio de los mismos se den en términos de absoluta transparencia y con rendición de cuentas. Vamos a proponer medidas para fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación y medidas también para garantizar un adecuado control del gasto y ejercicio transparente de los recursos. Finalmente, pero no por ello menos relevante, vamos a impulsar acciones concretas para revertir los daños que en su momento advertimos y seguimos sosteniendo va a causar la reforma fiscal aprobada
por el gobierno y sus aliados el pasado mes de diciembre. Hay acciones que están lastimando gravemente la economía de los hogares mexicanos, que han incorporado nuevos impuestos, que además están generando pues, cadenas recesivas e inflacionarias, y que lejos de solucionar el momento y detonar la economía para incrementar la oferta de empleos, lo que hemos advertido en su momento es que la van a contraer aún más. El segundo eje lo hemos titulado Seguridad y Justicia con visión humanista. En este orden de ideas y ante de nueva cuenta la falta de concreción en materia de la estrategia que anunció con bombo y platillo el gobierno federal, particularmente nos referimos a la gendarmería, habremos de proponer un nuevo modelo de mando único y profesionalización de los cuerpos de seguridad, en donde retomemos una propuesta que en su momento impulsamos, un modelo de policía nacional que permita atender con eficacia las gravísimas circunstancias por las que está atravesando el país, no solamente Michoacán. Por supuesto que ponemos el ojo en esta lamentable situación en la que se encuentra sumergido el pueblo, los ciudadanos de Michoacán, pero además una atención integral del problema a nivel nacional. Vamos a impulsar también un nuevo marco jurídico que regule la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de coadyuvancia para la seguridad pública, impulsar minutas que están ya ahí en poder de la Cámara de Diputados para prevenir y regular el tráfico ilegal de armas de fuego, de cartuchos que deben estar en poder solamente de los cuerpos de seguridad, así como armonizar el marco jurídico para garantizar que la impartición de justicia esté ya alineada con el nuevo sistema acusatorio oral. El tercer eje, relativo a la política social, bienestar social y combate a la pobreza, lo hemos titulado, está relacionado con dos materias específicas. Por un lado, impulsar el dictamen de la Ley de Pensión Universal para garantizar que los adultos mayores reciban una pensión que apoye sus gastos básicos, y también asegurarnos que el seguro de desempleo, que es una propuesta que también impulsamos en su momento en los periodos pasados de sesiones, sea un apoyo que no se financie a partir del patrimonio de los trabajadores, es decir, que no afecte la posibilidad de que en su momento puedan acceder a créditos, como es una propuesta que está hoy en la mesa. Nosotros creemos que el seguro de desempleo debe ser un apoyo para que la economía familiar no se vea afectada en este trance que de pronto se viva cuando se deje de tener un empleo, pero que el mismo no sea financiado a partir del acceso de recursos del Infonavit. Y por otro lado, señalamos con toda energía que vamos a buscar rescatar la política social del Estado mexicano. Estamos por un lado obligados a dotar del marco regulatorio al Coneval, al Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, y habremos de garantizar que el mismo opere en condiciones también de transparencia y que sea un instrumento eficaz para el impulso de políticas públicas adecuadas para el desarrollo social de todos los mexicanos. Pero además de ello, vamos a insistir en una serie de propuestas que hemos ya también incorporado en la discusión en otros periodos, que lamentablemente no han recibido el apoyo y que están orientadas a garantizar que todas las acciones que el gobierno federal emprenda en materia de combate a la pobreza sea justamente con un enfoque de desarrollo humano integral, que no sea utilizado para fines distintos a los que están señalados en la constitución de estos programas. Habremos de impulsar de nueva cuenta la creación del padrón único de beneficiarios, el blindaje de los programas federales de apoyo, etcétera. Finalmente, en el cuarto eje, que hemos nombrado Estado de Derecho, combate a la corrupción y consolidación democrática,
Vamos a buscar estimular al máximo la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Evidentemente, aquí tenemos una tarea que tenemos que abocarnos a desahogarla con la mayor celeridad, que es también la aprobación de las leyes secundarias que acompañan a la reforma político-electoral, el impulso de una nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, una nueva Ley General de Partidos Políticos, la actualización de los tipos penales, los códigos que sancionen. Hay un trabajo muy vasto que tendremos que impulsar también con plazos legales para garantizar que los principios rectores que deben privar en todo proceso democrático se hagan realidad, no solamente como ha sido una lucha larga de los mexicanos para buscarlo instrumentar a nivel federal, sino que lo llevemos también a nivel de lo local. Impulsaremos en ese orden de ideas las reformas con una visión profundamente democrática, garantizando, como ya lo he comentado, el acceso de todos los mexicanos a condiciones de igualdad. Pero además en esta línea, ya lo adelantaba, vamos a ser absolutamente firmes en demandar que se ponga en marcha un sistema anticorrupción eficaz. Tenemos ya una minuta en poder de la Cámara de Diputados, hay otras propuestas que ha impulsado el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados que nos permitan garantizar que los recursos y las acciones del gobierno se apeguen en todo momento a la legalidad y al Estado de Derecho. El IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, garante de la transparencia, también tendrá que adecuar su marco normativo de conformidad con la reforma constitucional que acaba de declararse la validez del cómputo de las legislaturas para que sea ya constitucionalmente válida. Y finalmente, también en el marco de la reforma política, tendremos que sacar adelante un marco jurídico que le dé claridad de actuación a la Fiscalía General de la República, que eventualmente sustituirá a la Procuraduría General de la República. Son, como ustedes advierten, 4 ejes que atienden 4 prioridades de los mexicanos y que el Partido Acción Nacional, con absoluta convicción, con generosidad, como hemos actuado de manera responsable, vamos a disponer nuestra mejor voluntad, no en la apuesta de que el gobierno siga fracasando en la atención de estos problemas urgentes, sino sobre todo y anteponiendo el interés superior de todos los mexicanos, poniendo lo mejor de nosotros mismos, dando las herramientas suficientes para que México atienda de una vez por todas los graves problemas que sigue enfrentando. Dentro del área económica del grupo, pues tenemos, como se ha compartido ahorita, las leyes secundarias de energía, leyes secundarias de telecomunicaciones, fundamentalmente, pero también queremos impulsar muy sólidamente una miscelánea o algunas reformas de carácter fiscal que den marcha atrás a la absurda y aberrante imposición al pan dulce. La gente en la calle se está quejando de que el pan, que es un alimento básico y dentro de la canasta básica de todas las familias mexicanas, se le subió un 8% y ha sido sujeto también de abusos en sus precios por parte de algunas empresas comercializadoras del producto. Por eso vamos a entrar muy fuerte a eliminar ese impuesto especial sobre producción y servicio del pan de dulce. También en este mismo sentido vamos a promover una acción de reclamo y de exigencia a la Profeco para que cuide los precios de los productos de la canasta básica, que no tienen por qué incrementarse como lo han venido haciendo, porque no tuvieron un efecto con origen en decisiones impositivas. Y otro de los elementos importantes que vamos a plantear en este tema de impuestos es la eliminación del IVA en el transporte público de pasajeros, el transporte foráneo de pasajeros,
porque también es un elemento que está lastimando enormemente la economía de muchas personas que se mueven en zonas conurbadas y que tienen que estar pagando este impuesto. Lamentablemente, durante los debates de estos impuestos, así lo mencionamos, pero hubo quienes dijeron que estos eran impuestos para los ricos, y hoy estamos viendo que no es solo para los ricos, sino es para las personas que más necesitan, y además está haciendo impuestos inflacionarios, como ya está haciendo y viéndose reflejado un crecimiento de la inflación muy grande en este primer mes del año. Por otro lado, y puntualmente queremos compartirles que nos vamos a meter en la ley secundaria sobre la Comisión Federal de Competencia para dar un piso más parejo, darle mayor fuerza a este nuevo organismo regulador y que nos permita tener un mercado más competitivo y accesible para todos los productores. En la parte del campo, yo también quisiera ser un poco más específico en este asunto de lo que hemos venido discutiendo en el Partido Acción Nacional. Mucho hemos hablado de la problemática del campo, pero desde nuestro punto de vista hoy se han errado la política pública en torno a este problema. Queremos resolver la pobreza del campo y queremos resolver la productividad del campo a través de una misma política pública, y es lo que después de nuestro análisis, estudio, hemos visto que fracasó. Tendremos que direccionar nuestras acciones, y así lo estamos haciendo ya. Una, para atender la pobreza en el campo como una política pública de desarrollo rural humano, y otro como una política pública para mejorar la competitividad y la productividad del sector agropecuario en nuestro país. Y por último, simplemente compartirles que en este sector vamos a fortalecer también las acciones y los dientes que pueda tener la Auditoría Superior de la Federación para la sanción de los funcionarios públicos cuando se identifique desvío de recursos o se identifique corrupción en estas acciones, y para que puntualmente ustedes conozcan cuáles serán las principales leyes que vamos a impulsar desde el Partido Acción Nacional, tanto en energía como en telecomunicaciones. Juan Pablo Adame les dará puntualmente qué tipo de legislación impulsaremos en telecomunicaciones, y el diputado Camarillo en energía. No, más que nada el énfasis en lo que se ha planteado, que estamos viendo como prioridad en nuestra agenda, el rescate de la política social institucional, porque realmente es grave el retroceso a una política social clientelar, a una política social electorera, y que esto pues pone en riesgo el avance que se ha tenido en los últimos años en el logro de esta institucionalidad. Por eso vamos a insistir en la transparencia en la aplicación de los recursos destinados al combate a la pobreza, por ejemplo, el padrón único de beneficiarios, en donde los gobiernos estatales aporten su padrón y podamos conjuntarlo con el padrón federal de beneficiarios sociales para que haya esa transparencia y no se estén cambiando los padrones de beneficiarios pues a gusto de las zonas electorales o que van a tener elecciones, como ocurrió en un principio cuando arrancó la llamada cruzada contra el hambre. Y en el caso del Coneval ya logramos su autonomía, ahora hay que darle una ley secundaria, una reglamentación que permita evaluar más programas sociales, evaluar los programas sociales de las entidades federativas, y que con esto nos lleve pues a la efectividad en la aplicación de los recursos. Y por último, comentar en lo que aquí se ha planteado del incremento a un producto tan básico como el pan dulce. La tortilla sigue muy alta también, los gastos en transporte, en este transporte foráneo que va a afectar a poblaciones en pobreza de zonas rurales que tienen que moverse a otros municipios, de sus comunidades a municipios para estudiar, por ejemplo, y todos estos factores o esta alza de
de la canasta básica y el incremento a estos alimentos y servicios puede llevar a un aumento de la pobreza o que la pobreza caiga ya en una pobreza extrema, porque eso es lo que nos indica, cuando no hay acceso al transporte, cuando la canasta básica es más alta, entonces la población cae en pobreza extrema. Con relación a la amplitud de la agenda, atiende los asuntos más urgentes. Hay, como ya se comenta, reformas a las que estamos obligados en términos de plazos legales que estableció las propias reformas constitucionales. Y hay muchas de las propuestas que hemos señalado, que hemos compartido el día de hoy, que ya han sido presentadas, es decir, son instrumentos que ya están listos para discutirse, sobre los cuales vamos a insistir, que se aborden con altura de miras, con absoluta seriedad, pero que en estricto sentido, pues muchos de ellos están listos ya para ser discutidos, otras son urgir a que simplemente demos paso ya a la definición de temas que son impostergables para la vida nacional. Sí, asumimos que es una agenda apretada, será un periodo de sesiones muy intenso, pero también estamos seguros que no se pueden desatender temas en aras de sacar adelante a lo que estamos obligados. Por supuesto que eso lo habremos de hacer con absoluta también responsabilidad, pero vamos a atender integralmente esta agenda porque advertimos que es una necesidad ya impostergable. Con respecto al comentario del presidente, pues la verdad, yo creo que hay que sacarlo a conocer el país y a que vea la realidad del daño que le provocó su iniciativa fiscal a millones de familias mexicanas que hoy están sufriendo las consecuencias de una mala implementación o una mala decisión con estos impuestos en el momento más inoportuno. El país no creció el año pasado, estamos cerca del 1% o alrededor del 1%, y le ponemos impuestos que impactan directamente en el bolsillo de los mexicanos. Es evidente con esa declaración del presidente Peña que busca en la inseguridad que no ha sabido controlar y que no ha sabido atender, busca su fracaso en la conducción de la política económica de México. No se necesita ser muy sabio para conocer que están lastimando y están desgraciando mucho a la economía de las familias mexicanas. Es cierto que la responsabilidad inicial de presentar una propuesta de actuación de las Fuerzas Armadas debiera partir del Ejecutivo, como en su momento lo hizo el gobierno de Felipe Calderón, que presentó una iniciativa de ley de seguridad nacional que justamente dotaba y clarificaba los límites de la actuación de las Fuerzas Armadas en la coadyuvancia de tareas de seguridad pública. Le daba marco de actuación legal. Las propias Fuerzas Armadas reclaman y necesitan tener este instrumento. Han sido pues un pilar fundamental, eso se advierte incluso con el respaldo social que implica el que en muchas regiones del país apoyen estas tareas, pero lo hacen pues apenas sustentados en una disposición constitucional que le permite justamente al presidente de la República pues dirigir estos esfuerzos de las Fuerzas Armadas. Pero lo que es indispensable y improrrogable es que se modifique el marco legal para que quede perfectamente claro que la actuación de las Fuerzas Armadas está sustentada en ley y que además tiene que estar siempre apegada al Estado de Derecho y al respeto irrestricto de los derechos humanos. Sí, la Gendarmería, bueno, pues es uno más de los proyectos anunciados, un buen propósito que se anunció desde la campaña y que no ha visto la luz, no ha terminado de ver la luz. Nosotros pues quisiéramos ver el mismo sentido de urgencia que advierten todos los ciudadanos, que ven que día a día pierden espacios públicos, que además hay una terrible confusión ya respecto de distintos cuerpos de seguridad involucrados en una lucha que de lo que más carece es de estrategia e inteligencia,
que era lo que reiteradamente señalaban que habrían de ser los pilares que conducirían la política de atención de este gravísimo problema. Nosotros vamos a presentar una propuesta de reforma integral en materia de seguridad pública, como ya lo hemos comentado, que implique la profesionalización de los cuerpos que atienden este problema, un nuevo modelo de mando único policial. Efectivamente, lo que nosotros estamos viendo es pues un gobierno que está ausente de la atención de este problema gravísimo que demanda la mayor atención, y casi lamentablemente nos acercamos en algunas regiones del país a un estado fallido, que ha implicado la promoción de delegados con cuestionables facultades metaconstitucionales. Creo que están actuando con base en ocurrencias, sin estrategia, y nosotros gustosos habremos de poner nuestra aportación. Hace falta que ellos asuman su responsabilidad. Nosotros, como bien se sabe, presentamos una acción de inconstitucionalidad sobre los impuestos porque afectan la competitividad del país. Ya fue turnada a un ministro esta acción, seguramente será en los próximos días. Nosotros estamos programando hacer una visita a la Corte precisamente para abundar con nuestros argumentos, y finalmente por ahí es un mecanismo, pero el otro es nuestra facultad de iniciativa para que a partir de esas iniciativas podamos cambiar los artículos del impuesto sobre producción especial sobre producción y servicio y el impuesto al valor agregado, para quitar tanto el incremento que se dio de IVA en las fronteras como el incremento de IVA en el transporte público foráneo de pasajeros y el impuesto especial sobre producción y servicio, que le cobra un impuesto del 8% al pan dulce. El acuerdo respecto a la integración de la mesa directiva no fue objeto de la agenda, se abordó en su momento en la plenaria pasada, al inicio del año legislativo. Las opiniones, pues yo creo que habría que pedir que se clarifique. Nosotros no queremos abundar o no queremos opinar respecto de opiniones de terceros. Y por supuesto que el orden de prelación atiende a pues, la lógica, porque en este orden fueron discutidas las reformas constitucionales. Así que no es caprichoso el que nosotros pidamos, que además es, pues como ya lo he señalado, lógico, que se desahoguen en ese mismo orden. Finalmente, el propósito que nosotros estamos poniendo por delante es que todo quede listo en este periodo de sesiones, pero hay que dotarlo de un orden, y ese es justamente el de las discusiones originales que dieron pie a la necesidad de la legislación secundaria. Nosotros, desde que presentó la iniciativa el presidente, su iniciativa de miscelánea fiscal recaudatoria y recesiva, como la nombramos en su momento, anunciamos que provocaría precisamente lo que ya estamos viendo el día de hoy. Por eso el PAN votó en contra de todos los impuestos que pretendió y que finalmente impuso el gobierno, y por eso el PAN también votó en contra del crecimiento en el endeudamiento del país, con el incremento tan extraordinario que hubo en la autorización de deuda pública. Y lo mismo votamos en contra en el incremento especial, independientemente del que traemos normalmente por la inflación, el incremento que hubo en los combustibles, que están impactando desfavorablemente en nuestra economía. Una visión recaudatoria que está empezando lamentablemente a evidenciar lo que nosotros en el debate anunciamos que sucedería. Nosotros estamos viendo que ya en este primer mes, con el impacto de los impuestos, tenemos una inflación anualizada del 4.6%, cuando traíamos un promedio del 3.2, 3.3%. Eso, sin duda, es el peor impuesto, además de los impuestos que ya nos pusieron a los mexicanos y que afecta el bolsillo de muchos y en ocasiones de los más pobres. Ahora nos ponen el impuesto de la inflación, que afecta a
todo mundo por igual. No es oportuna la reforma o la miscelánea fiscal recaudatoria que presentaron precisamente por recesiva y por inflacionaria. Muy buenas tardes. En el tema de telecomunicaciones, nosotros hemos hecho una evaluación y de esa evaluación tenemos que se van a modificar aproximadamente 15 leyes y una nueva ley convergente. Lo digo en aproximado porque actualmente no tenemos ese documento del Ejecutivo Federal y precisamente ese documento de propuesta de ley es el que hace falta para poder tener el rompecabezas completo. Ya tenemos la propuesta de la MEDI, ya tenemos la propuesta de A Favor de lo Mejor, ya tenemos conocimiento de otras propuestas de actores del sector, pero no tenemos todavía esa propuesta. Incluso el PRD ya tuvo una iniciativa en la Cámara de Diputados, el PAN en el Senado ya envió una iniciativa también del sector de telecomunicaciones, pero la pieza que nos falta es la del Ejecutivo Federal. En el aproximado son 15 leyes, una nueva ley convergente y lo que nosotros hemos evaluado en la parte de telecomunicaciones es, primero, que al igual que la reforma constitucional, las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones nacerán con ADN azul. ¿Eso qué implica? Poder cubrir las 4 Cs que nosotros vamos a buscar en la legislación secundaria: competencia, cobertura, convergencia y calidad. Son los temas que nosotros hemos revisado, es lo que cuidaremos también en las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, y lo que nosotros también les podemos decir con toda claridad es que estas leyes deben de estar votadas antes del 9 de marzo, porque el 9 de marzo el Instituto Federal de Telecomunicaciones tomará la decisión sobre las 2 nuevas cadenas de televisión y tendrá que tener este regulador la fortaleza para poder generar certidumbre en este sector tan concentrado que tenemos actualmente en México. Mira, no debe de suceder así, por eso le pedimos al gobierno que pueda mandar ya su propuesta. De lo contrario, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se verá en una incertidumbre y en un vacío que no queremos darle para que él pueda tomar estas decisiones, ya sea sobre concesiones, ya sea sobre preponderancia o sobre dominancia. Por eso la urgencia de que puedan estar antes del 9 de marzo, por eso la urgencia de que el Ejecutivo nos pueda mandar su propuesta para tener el rompecabezas completo en materia de telecomunicaciones. Respecto del desempeño en Procuración y Administración de Justicia, yo creo que no solo nosotros, sino todos los mexicanos estamos alarmados. Al tiempo que advertimos con sorpresa que una mujer es apresada por pagar con un billete falso, a Raúl Salinas le devuelven y le pedimos perdón, le devolvemos el dinero producto de actos de corrupción. Al tiempo que advertimos que pues, somos incapaces de solicitar que los gobiernos extranjeros actúen en el debido proceso en los juicios que se instauren en contra de extranjeros. Vemos cómo el gobierno mexicano libera a Florence Cassés y es recibida en su país natal como heroína tras haber sido pues, o haber delinquido en territorio nacional en un asunto tan delicado y tan deleznable como lo es el secuestro. No creo que haya mucho que decir, nos alarma, nos preocupa y por supuesto que en ningún modo Acción Nacional invitaría a que se dejen de ejercer las garantías constitucionales a que todo ciudadano tiene derecho, pero finalmente la aspiración que todos tenemos es la de la justicia. No fue objeto de la plenaria, como ya lo he comentado, en su momento se discutió y el grupo adoptó alguna resolución, no fue objeto de discusión en esta plenaria, insistiríamos en esa respuesta. Pues no fue objeto, en su momento fue una decisión que se discutió al seno del grupo y hoy no ha habido una revisión de la misma. Con relación al orden de las propuestas, bueno, ya lo hemos señalado, no obedece a un capricho o una línea, tiene una lógica. Las reformas constitucionales se abordaron en un orden, estamos obligados a desahogar las leyes secundarias que garanticen su instrumentación, todo tiene que quedar listo en este periodo, pues de cualquier modo tenemos que abordarlas en un orden
Y bueno, pues ese es, nosotros creemos que el lógico pues es el que deriva de la discusión original. Y bueno, pues como ya lo hemos comentado, evidentemente prestaremos una atención prioritaria al desahogo puntual de todas las necesidades que se requiere queden plasmadas en las leyes secundarias para que las reformas constitucionales se hagan realidad en sus términos. No obstante, pues en las reformas constitucionales se han dispuesto artículos transitorios que dan luz sobre hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos en esta legislación, pues tenemos que abocarnos a que eso quede plasmado en ley. Y ya lo hemos comentado, ciertamente esto es uno de los asuntos prioritarios que habían de ocupar nuestro tiempo, pero vamos a hacernos cargo de dar atención integral al diagnóstico que fue objeto de la discusión de este grupo parlamentario y que nos impulsa a presentar esta agenda que atienda simultáneamente estos 4 ejes de trabajo. Con relación a dotar de el instrumento legal específico para que las Fuerzas Armadas participen de las tareas de seguridad pública, bueno, efectivamente, insisto en que creemos que ese debiera ser un instrumento que surja del diálogo pues, del gobierno federal con sus Fuerzas Armadas y, insisto, las dependencias encargadas también de la garantía pues de los derechos humanos de todos los mexicanos. Creemos que este es un ejercicio que en su momento ocupó mucho tiempo de discusión, que como bien dice Simón, fue frenado por la oposición. Nosotros, al margen de insistir o no en recuperar en sus términos la propuesta, lo que urgimos es a que se clarifiquen cuáles son los límites y el marco legal en el que actúan las Fuerzas Armadas. Es una demanda que incluso las propias Fuerzas Armadas presentan al Congreso de manera recurrente. Ellos han manifestado y han actuado con lealtad y patriotismo, señalan que atienden las instrucciones de su comandante supremo, pero que también solicitan que el Congreso haga su parte y les dé marco de actuación, de tal suerte que no estén actuando pues en un espacio, en una zona gris. Eso es lo que nosotros estaríamos impulsando, esperando, por supuesto, que seguramente el gobierno presente también su propuesta. Nosotros lo que queremos es justamente atender esta necesidad urgente que presentan tanto la sociedad para la garantía de la persecución o de las tareas de seguridad pública en apego a los derechos humanos y al Estado de Derecho, pero también de las Fuerzas Armadas para tener este marco. Bueno, respecto a los consejeros de línea, a nosotros nos parece fundamental que una vez que se promulgue esta reforma constitucional, la Cámara de Diputados pueda emitir la convocatoria y a la brevedad podamos tener ya a los 11 consejeros de la institución que se está creando con esta reforma política y electoral. Nos preocupa precisamente la situación actual del IFE con 4 consejeros, creo que eso no debe de seguir así que una prioridad de los diputados en este periodo de sesiones será en efecto nombrar a los consejeros del INE. En paralelo se tendrá que dar también el nombramiento de los comisionados del IFAI, que ese es un proceso que está en manos del Senado. Sabemos que ahora en la integración del INE participa también en este proceso el IFAI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo espero que podamos llevar a cabo bien este proceso, que en el Senado puedan rápidamente nombrar también a los comisionados, derivado también de la reforma al artículo 6º en materia de acceso a la información, que también fortalece al propio IFAI y que no sea un motivo para que se retrase la integración del INE. Y por otro lado también nosotros siempre en su momento nos pronunciamos a favor de la permanencia de los actuales consejeros del IFE, al igual que el caso de otras instituciones autónomas, el caso del IFAI, el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otras más. Ahí quiero dejar muy claro, fue el PRI el que en el Senado de la República estableció o impuso ahí su condición de partido mayoritario para que en uno de los transitorios
no se le diera un pase automático a los actuales consejeros, sino que se estableciera la posibilidad de que pudieran participar en el proceso de selección. En ese sentido, dado que así fue como finalmente se aprobó, pues ya serán los propios consejeros actuales los que decidan o no si deben de concursar. Nosotros en lo personal consideramos que los 4 consejeros, de que de hecho hemos tenido reuniones con ellos, son 4 personas muy calificadas y por supuesto nos encantaría que ellos pudieran participar en este proceso de selección de los nuevos consejeros del INE, pero en todo caso, insisto, pues ya será una decisión que deberán tomar ellos. Desde luego que el campo ha sido mal atendido durante muchos años en el país, principalmente con los problemas de la seguridad en la tenencia de la tierra y el tema de la traslación de dominio en el caso de los ejidos ha inhibido de alguna manera que haya crédito suficiente y que se aliente la productividad en el campo. Entonces, uno de los elementos que estamos planteando es que se resuelva los esquemas de dominio pleno en los ejidos. Hay que hacer modificaciones a la ley agraria. Hay que recordar también que el 70% del territorio nacional está prácticamente en este esquema de propiedad ejidal y por eso es muy importante resolver este asunto en principio. Pero y en donde están los ejidatarios básicamente es donde tenemos la pobreza en el campo y ahí estamos planteando que se divida en 2 la política pública y en 2 responsables de estas actividades, que se encargue del desarrollo social, humano y combate a la pobreza en el campo, pero no desde una visión de incrementar la productividad en el campo, porque el sector que vive en pobreza o no tiene parcela, o tiene una tarea o media hectárea, o tiene 3 hectáreas, y con eso ni puede ser competitivo ni productivo, y tampoco va a salir de su pobreza en esa circunstancia. Entonces hay que hacer una política pública específicamente para esa problemática o esa realidad que vivimos en el país. Y otra que vaya orientada a mejorar la productividad en el campo. Y eso pasa por mejorar las condiciones de almacenaje en el campo, un esquema de que vinculado el almacenaje, vinculado el seguro agropecuario y vinculado una bolsa agropecuaria, y ese es lo novedoso de nuestra propuesta. Estamos planteando que ya el gobierno empiece a crear la bolsa de productos agropecuarios en nuestro país, en donde podamos comercializar a futuro las cosechas de México. Si tenemos nosotros el almacenaje para el campo cierto y accesible, si tenemos el tema del seguro agropecuario que está funcionando ya muy bien en nuestro país, y tenemos una bolsa agropecuaria que le ponga precio en el futuro a las cosechas que hoy se están sembrando, entonces en esos 3 conceptos vinculamos el financiamiento para la productividad en el campo. Y se amarra todo entre la bolsa agropecuaria y el seguro, los contratos de producción entre quien compra estos insumos y quien los produce. Es decir, crear una nueva, un círculo vicioso y una serie de elementos que nos permitan detonar esa productividad en el campo para que nuestro campo mexicano sea más competitivo. No, bolsa agropecuaria, es decir, tú puedes ir al mercado, a un mercado, a comprar y a vender maíz, a comprar y a vender frijol, a comprar y vender azúcar, jugo de naranja, cualquier carne de res, carne de cerdo, como existe la bolsa de Chicago. La bolsa de Chicago es la bolsa que da la referencia a los precios de los productos a nivel de América, en este caso, y eso sirve para que los contratos de compra-venta que se establecen en esas bolsas instrumenten o confluyan en un proceso cerrado ya, un ciclo cerrado de una comercialización a partir de la producción del campo.